Gratitud te damos, Padre, por ofrendarnos la existencia, por ofrendarnos esta oportunidad de recibir salud, de recibir el sol que energetiza nuestras viterias. Gratísimas, Padre, por un día más de existencia. Te agradecemos infinitamente, Señor, por todas las dádivas que hemos recibido hasta este día. Pedimos, Señor, por la salud de nuestros familiares, por la salud de nuestros amigos, por la salud de todo el grupo que se encuentra reunido, pidiendo, Padre, y suplicando siempre, sea siempre tu voluntad y no la nuestra. Te lo agradecemos en el simbre del amor universal. Aum, Om sea. Om sea. Adelante, maestro. Aló, maestro. Si nos Sí, está sí, escuchando. Listo. sí, Adelante. sí. Tuvimos un chiquito exiges con el internet, pero nuevamente ya estamos al aire. Bueno, Bien, entonces, maestro. ¿ahora sí nos están oyendo bien? Sí, fuerte y claro. Bueno, venerables Hermagdus y Hermagdas que nos hemos reunido en este día. Tengan su mercedes todos muy buen día, que la bendición del Altísimo esté con nos, que sea la conexión divina en estos mociertos de nuestros pensares, de nuestros sentires, de nuestros actuares, y ser agradable los hechos que hagamos al Creador de todas las cosas. Vamos, como es costumbre de por ser nuestra, de damos una chiquita introducción tocando algunos temas que son fundamentales, aunque todos los temas que se manejan en la doctrina cuando hay la conciencia son fundamentales, pero son cosas básicas que nos hacen reflexionar. Con el tiempo que tenemos de estar en la doctrina, hemos oído las distintas explicaciones que de pronto los evangelios o en algunos cassettes o CD o audios de los maestros nos han contado. Antes de seguir adelante, le pregunta el venerable Mahatma, ¿cuántos seres se han conectado hasta ahora? ¿Sí me oyó, venerable Mahatma Style? Sí, maestro. Son 8 seres los que están conectados hasta el cierto. Bueno. Entonces, hemos oído hablar que lo primero que existía en esta gigantesca creación era el caos. O sea, un caos, pero no en desorden como se conoce popularmente. Y dentro de ese caos metieron el espacio. Pasaron los siglos y dentro de ese espacio metieron una celulosa. Y de esa celulosa se formaron las galaxias y así se fueron formando toda la creación. No es que en sí vamos a hablar de lo gigantesco de la creación, pero fue el inicio de la vida. Igual vamos a visualizar lo que pasó con nos y lo que ha pasado por estos tiempos sobre la esfera. Una esfera llena de tinieblas, una esfera llena de males y de angustias y de todos los tormentos que se estaba viviendo. Dios en su infinita bondad envió una niña con toda la evolución de sus padres, con todo el conocimiento
y la pureza y limpieza tanto física como espiritual, mental y emocional. Fue enviada desde el sol de Saunja hasta esta esfera, porque en los futuros días esa niña, su vientre sería el que estaba preparado y el que tenía el prodigio de tener dentro de su vientre formar al mismo Dios con cuerpo físico, ya que para que Dios encarne en un cuerpo se menester de que una Eva esté preparada, así como en la época del Cristo lo tuvo Miriam. Por estos tiempos, la venerable maestra Tránsito, que ya conocemos en la historia, cómo llegó a esta esfera y cómo se formó. Dentro de esa matriz o dentro de ese útero apareció una velita, y esa velita era la energía del maestro Keliun Zeus, que pasado el tiempo también nació como un niño común y corriente, y desde el mocierto de su nacicierto empezaron los acontecimientos y las persecuciones, donde él vivía. Por aquella época había en este país una violencia impresionante de ambos partidos políticos que se peleaban el poder unos a los otros. Y cuando la mamá estuvo a punto de parir, tuvieron que abandonar la casa donde vivía y se fue. Sucede que cuando iba en el camino debajo de un árbol, no pudo aguantar más, y debajo de ese árbol, en unos costales de solanácea o de papa, ahí nació, ese fue el colchón hermoso donde nació este gran ser. Y este gran ser, el primer día, después de tener ya varios heliocrones, el primer día que fue a la escuela, el siguiente por la noche le pusieron una bomba a la escuela y por lo tanto él no pudo continuar estudiando. Esta luz que venía a alumbrar esas tinieblas, esas oscuridades que habían sobre la esfera, los distintos acontecimientos trataban de apagar esa luz. Visualicemos una vela que la llama es muy poca, soplando grandes vientos, cayendo lluvias sobre esa llamita, y todos le perseguían porque solo podía reinar las tinieblas. No aceptaban la luz porque según las tinieblas, la luz es mala. Y esa luz luchaba por dentro y por fuera, por aquí, por allá, donde quiera que iba. Laboraba en algunos lugares y no le pagaban. Y muchos lugares solo recibía desprecios y malos tratos, pero seguía luchando contra vientos y mareas. Y así se fue superando en todas esas dificilidades, porque las tinieblas, la oscuridad, no quiere nada con la luz. Y así, hasta que, pasado el tiempo, con los distintos esfuerzos, con las distintas labores, las distintas fuerzas que tuvo que usar para vencer riesgos que constantemente se le presentaban. Pasó el tiempo y encontró una Eva que fue la maestra Afrodita. Ya eran dos, y de ellos dos nació el maestro Samael, y ya eran tres, y así fueron uniéndose distintos cosmos creadores
que usando el vientre de la maestra Afrodita fueron tomando cuerpo físico sobre esta esfera, combatiendo contra todos los males, contra los vientos y mareas. La familia donde estaba eran perseguidos por los gobiernos y por los mismos seres humanos civiles comunes y corrientes. Pero ellos no vinieron a doblegarse, porque fue la luz que Dios envió a alumbrar a esta esfera y que de aquí surgiera la luz que se extendería a este lugar del cosmos. Vinieron a hacer de que esta esfera en tinieblas se convirtiera Nueva Inti en un sol como lo fue en el inicio. Con todos los riesgos a los que se enfrentaban, dirigidos por el mismo Dios, que eran ellos mismos, empezaron a formar un pueblo, y ese, como tenía otros conocimientos, otras ideas, otras formas de ver el futuro, a lo que el mundo común y corriente está acostumbrado, también por estar esas luces que formaron ese pueblo o que estaban formando ese pueblo también era perseguido. Haciendo una pausa en lo que vamos contando, podemos darnos cuenta lo que ha pasado en las distintas épocas, con los distintos mesías, guías y salvadores, con los distintos luchadores en las distintas épocas, que siempre han sido perseguidos, asesinados, envenenados, acribillados y todas esas cosas, porque las tinieblas que se han adueñado de esta esfera, hablando de esta esfera, no quieren que la luz, no quieren que la verdad, no quieren que el ser humano despierte. Y ahí donde hay alguien que no hable lo mismo a lo que habla el sistema, ahí donde esté alguien que no practique lo mismo que lo que practica el sistema, será perseguido. Ahí donde esté alguien que no coma las mismas cosas que comen los demás y que tome las mismas bebidas y que viva acostándose con una y con otra mujer en caso de un hombre, será perseguido y acribillado, porque ese estará despertando a la humanidad. Y las tinieblas o los que gobiernan las tinieblas no quieren que la humanidad despierte. Así que este proceso que estamos contando lo han vivido los grandes luchadores en una u otra forma, sean luchadores sean luchadores en el esoterismo o sean luchadores contra los enemigos, como el caso de los españoles y de otros invasores que se han adueñado de algunos países. Y como en estos tiempos el sionismo y todas las multinacionales que pertenecen a ellos también se han adueñado del mundo, y debido a eso, todo lo que tenga que ver con el despertar de la conciencia, buscan acabarlo. Por eso han aceptado todos los grupos religiosos, filosóficos, políticos y demás, porque ven que en ellos no hay la claridad que se encuentra en la doctrina. Y así, con todas las consecuencias que nos tenemos que tomar de esto que estamos contando, son la valentía, el coraje, la decisión que se tiene para iniciar un camino totalmente contrario a lo que todo el mundo hace. Porque religiones hay por montones en el mundo, filosofías baratas hay por millones en el mundo, artes de cualquier forma, grupos de cualquier forma, instituciones de cualquier forma,
pero todas esas instituciones están incompletas. Al estar incompletas, ya son fácil de manejarlas el sistema, pero el taoísmo que no es dirigido por ningún ser humano y que todo lo que dice, lo que indica es con el despertar. Por lo tanto, los sistemas no están de acuerdo con este despertar. Es como ir nosotros a decirle a un decano en la universidad de que cambie las clases que están dando y den clases en la otra forma. Ellos no lo aceptarían. Eso pasa con el taoísmo. Conocimiento auténtico, único y verdadero en todos los niveles y rincones del cosmos. Donde quiera que esté un taoísta, las cosas son distintas. Se puede distinguir a la distancia y se puede ver, aunque no lo practique en su totalidad. Es una luz que con sus ejemplos está haciendo y demostrándole a los demás que hay formas de mejorar. Así es que esta familia y empezaron a traer gentes por aquellos tiempos, pagándoles una bonificación porque vendieran mieles o porque así hicieran el aseo en las casas. Pero ellos tenían dentro de sus sentires, sus guías y sus propósitos era formar un pueblo aquí en este lugar de la esfera, en este continente y en la cola de la esfera, como es Colombia. Aquí en este lugar se formaría un pueblo que surgiría como el ave fénix, alumbrando a la humanidad, con todas las consecuencias, persecuciones y demás trastornos. Fueron formando un pueblo, no prometiéndoles, sino haciéndoles ver los errores para que ellos se liberaran de ese yugo que ellos mismos se habían puesto en el cuello. Así es que se fue formando un pueblo con muchas dificultades, pero se formó. Y así como entraban gentes buenas con el propósito de crecer en Dios, también llegaban gentes malas con el propósito de acabar con aquella luz, porque siempre han habido tinieblas que quieren apagar la luz, pero lo que Dios crea, lo que Dios hace, ningún ser humano podrá destruirlo, podrá cambiarlo, porque Dios es el Dios que hizo los mundos, las galaxias, los cosmos y las esferas. Y hoy, revisando lo que eran antes de que el maestro tomara viteria sobre esta esfera, era una cosa. La época de las brujas volantonas, la época de Piscis, la época donde la gente fácilmente vivían de hechicerías, de brujerías y demás cosas. Toda esa consecuencias que se vivieron en aquellos tiempos. Hoy encontramos que la tecnología ha desarrollado. ¿Y por qué ha desarrollado tanto? Porque la misma conciencia cósmica, que son los maestros que vinieron a tomar cuerpo físico sobre esta esfera, esa vibracel se ha extendido por toda la esfera y va llegando a la mentalidad de los seres humanos, haciéndoles ver de que hay cosas superiores a las que vivimos, que hay cosas más allá que las que conocemos, que podemos mejorar en todos los aspectos. Gratísimas a estos sabios que están sobre la esfera. Hay luz permanente en este mundo. Hay luz permanente en nos.
porque la fuerza de Dios se encuentra sobre esta esfera. El adelanto que se encuentra a nivel académico, a nivel tecnológico, en cualquiera de los ramos, se debe a la misma vibración de estos sabios. Y estos sabios son el mismo Dios con cuerpo físico que vinieron a darle luz, a darle vida a una esfera que ya estaba a punto de destruirse. Vamos a hacer una pausa para preguntar cómo nos están oyendo, porque por acá estamos oyendo bastantes ruidos y queremos preguntar si sus mercedes también los están oyendo. Adelante. Bien, maestro, nos le oímos fuerte y claro. Vamos a pedir el reporte de algunos otros seres si han tenido exiges al oír la disertación del maestro. Así es que adelante, venerables, si alguno ha logrado oír bien al maestro. Buen día, Maestro, maestro. muy Buen buen día a día. todos los seres que están en la clase. Le escucho fuerte y claro. Bien, gratísimas, venerables. ¿Alguien más que de sus reportes se ha oído fuerte y claro al maestro? Sí, buen día para todos. Buen día para el maestro Gabogondo. En este concierto de la Fuente Tirlar de Villaurbe, se oye fuerte y claro, maestro. No hay ninguna interferencia hasta el concierto. Y gratísima por esa sabiduría que nos entrega, contándonos esa misel tan celestial de los maestros dentro de la GEA y dentro del cosmos como tal. Gratísimas, maestro. Gratísima su merced. Venerable Mahatma, si su merced sigue pidiendo reportes, pues estamos atentos oyendo los reportes. Hice la pausa porque como por acá están haciendo unas olimpiadas de ejercicios de carrera acá entre los monjes para el festejo del cumpleaños del maestro Samael. Entonces, por eso hice la pausa, porque por acá hay demasiada gritería y su merced saben que cuando hay competencias, eso la gente levanta la voz más que lo acostumbrado. Por eso hicimos la pausa, pero le pregunta otro más y continuamos. Adelante. Bien, maestro, gratísimas. Entonces, un ser más que nos dé su reporte para así poder continuar con la disertación del maestro. Venerable maestra Wesmay, ¿cómo nos está oyendo en El Salvador? Maestro, fuerte y claro, aquí no se oye ninguna distorsión. Ah, bueno. Venerable Jacobo, ¿cómo se oye en alturas? Hola, hola, Jacobo. Bueno, vamos a dejar a Jacobo en su casa tranquilito. De pronto está haciendo frío por allá, como está haciendo aquí en el templo. Continuamos entonces ya sabiendo de que no hay interferencia, de que el ruido de acá no se filtra por acá por los micrófonos y no se vaya a entender lo que estamos explicando. Entonces, entendiendo esta chica explicación, podemos entender de que igual como este ser tan grande y valioso, como estos seres iluminados que son la fuerza de Dios, que ha tomado cuerpo físico con toda la inteligencia de Dios, está cambiando la mentalidad nuestra, haciéndonos ser conscientes de la forma de pensar y la forma de vivir como vivíamos antes. Todos los que antes hacíamos nos están coaccionando, nos están explicando, o sea, que están alumbrando esas tinieblas que estaban dentro de nos, que están alumbrando las tinieblas que estaban sobre la esfera, que están alumbrando y dándole los cambios a las distintas deformaciones que habían sobre esta esfera.
Lo mismo sucede cuando un espermatozoide se encuentra con el óvulo y es fecundado y luego es gestado en la matriz. Esa matriz es el espacio a nivel del cosmos. Esa matriz se desarrolla, podemos decir, la galaxia. Y más tarde, pasado determinado tiempo, nace una criatura, sea una Eva o sea una Ava, aplicando lo que está en la Biblia. Y fue la tarde, porque la tarde es la oscuridad, es el vientre donde se crió la criatura, el niño o la niña. Fue la tarde y la mañana. La mañana es cuando nace aquella criatura que se desarrolló en la oscuridad, que se desarrolló en ese espacio oscuro que era como el caos, y ahí nos formamos nos. Al nacer empezamos a ver y a conocer lo que es la luz del día, lo que es ver con más claridad. Esa claridad que sus mercedes y que nos estamos viendo en estas tinieblas, que es una noche terrible en la que está viviendo la humanidad. Y nos, por la infinita misericordia de Dios, siendo tan oscura esa noche, nos tenemos una luz, un bombillo, una vela por donde caminar. Y esa vela es la energía de los venerables maestros. Hay que tener compasión o compasión por la humanidad, porque en las tinieblas de la oscura noche solo hay choques, caídas, tropezones, accidentes y todas las consecuencias en que vive la humanidad, porque de ellos no alcanzan a ver lo que nos alcanzamos a ver. ¿Y por qué nos alcanzamos a ver? Porque en la infinita misericordia de Dios, aquella luz que vino desde el absoluto, ha unciertado y está encendiendo lo que estaba apagado dentro de nos. Por eso tenemos luz propia. Y esa luz propia es la misma energía genética, la cual constante inti con nuestros actos estamos elevando a niveles superiores para que esa misma luz nos haga ser consciente, porque esa luz lo que busca es que nos veamos que en todo existe la conciencia y esa conciencia es Dios dentro de nos. Así es que esa luz, la cual es cada uno lleva, debe sentirse grande y poderoso, porque los demás, así sean nuestros familiares, así sean nuestros hijos, así sean nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros antropogenios, que no practiquen esta doctrina y que no acepten este conocimiento, es como el que está en plena noche, lloviendo fuertemente, y le van a ofrecer una capa para que se cubra de la lluvia y él no la acepta, o invitarlo a que se refugie en una casa y él no lo acepta. En cambio, buscaría destruir esa casa o buscaría el otro destruir la capa que le ofrecieron o el paraguas. Así pasa en la humanidad, porque toda la humanidad considera de que en las formas que están viviendo es lo mejor. Mas sus mercedes y no sabemos que si el ser humano cambiara su forma de pensar y entendiera que se encuentra muy lejos de la verdad, estamos seguros que así como nos aceptamos que estamos lejos de la verdad, el mundo empezaría a acercarse. Pero estamos en una época de la decicel, la época del ser o no ser, la época del Heliocrón 50 del maestro Samael. Por estos tiempos no hay cuentas,
y todas las cuentas estarán a nuestro favor o en nuestra contra. Como esto es un chiquito porte, una chiquita introducción, un preámbulo para que tomemos y entendamos que la sagrada doctrina que hoy oímos, que practicamos y que nos está ayudando es el despertar, es esa luz y gratísimas a esa luz que ha luchado contra con todos los vientos, con todas las lluvias y demás cosas. Aquí se encuentra esa luz creciendo cada día más y cada día se siente más el calor sobre la esfera de esa luz que dentro de cada uno de nosotros se va desarrollando y será luz propia, que no se menester luz artificial. Hasta aquí ha sido este porte, esta introducción, y vamos a preguntarle al que está dirigiendo esta clase en este día, ¿cómo fue oída este porte o esta introducción? Y si tienen inquietudes o si de qué tema podemos continuar hablando en este día. Adelante, venerable Mahatma Esteil, le oímos. Bien, maestro, gratísima, se le oyó fuerte y claro. Entonces, venerables seres, vamos a proceder para ver si alguno de vuestros mercedes tiene alguna inquietud referente a lo que el maestro ha estado ofrendándonos el día de hoy o de algún otro tema de vuestro interés, venerables seres. Entonces preguntamos a vuestras mercedes, venerables, si alguno tiene una pregunta o si tiene problemas con el micrófono, puede escribirla y aquí la podemos leer. Adelante. Venerables hermagdos, que nos oyen, si son tan amables y se reportan a ver, para saber que nos están oyendo, pues al altergado de la conferencia está haciendo la pregunta a sus mercedes y nos también le pedimos el favor que se reporten si cómo fue oída o si tienen alguna inquietud o si quieren que sigamos con este tema o sus mercedes quieren un tema en específico. Adelante, venerables hermagdos, les estamos oyendo. Maestro, se le oyó fuerte y claro. Y sí está interesante lo que está diciendo, maestro. Por mí puede seguir hablando de eso, está muy bien, maestro. Y también ayer su merced hablaba de que pues muchos seres son candil de la calle oscura de su casa, entonces también que hablara de eso para pues, tener una práctica y saber qué es eso, maestro, porque a veces pues los seres podemos creer que estamos actuando bien, pero de pronto estamos actuando mal. Venerable maestra, si su merced es tan amable y lo último se lo oí, porque ya le digo, como por acá tenemos, no un mercado, pero su merced sabe que cuando hay competencias todos gritan. Su merced es tan amable y me redice lo primero que dijo relacionado al tema de ayer. Adelante, maestra. Maestro, su merced ayer me enceló de candil de la calle y oscuridad de su casa. Eso me gustó, me pareció bastante interesante. Pues que nos hablara, digamos, en la práctica, nosotros como estudiantes de estas doctrinas, cómo practicar para no llegar a hacer eso en nuestros hogares, en nuestros
en nuestro entorno. Muy bien, ahora sí le entendí, maestra, gratísimas, y ahí una vez más por la pregunta que le hice de que volviera a redecir lo mismo. Bueno, maestra, sí, esto es muy importante. Es muy importante de que todos entendamos esto. Por ahí en la Sagrada Escritura, en especial en los Evangelios, frases del Cristo que dijo, por sus frutos se conoceréis. Sus mercedes saben de que por estos tiempos hay centenares de oradores de las distintas organizaciones del mundo. Por estos tiempos, distintas organizaciones hablan de la paz, hablan de la prosperidad, de la salud y de tantas cosas. Pero todas estas cosas son cosas superficiales. Lo mismo que decía el Cristo. Fariseos predican algo que no hacen. Cuando llevaron frente al Cristo una prostituta porque la habían encontrado en pleno adulterio, la llevaron para apedrearla y matarla frente al público. Y esto que estamos diciendo lo hace la sociedad. Incluso lo pueden hacer nuestros familiares. No estoy hablando de taoístas, sino de familiares que no son taoístas. Y posiblemente hasta algunos que podemos estar en la doctrina, pero con los hechos son lejos de la práctica. Llevaron a esta dama o esta mujer para que el Cristo la juzgara. Y él empezó a escribir en el piso, y lo que escribiera el nombre de cada uno de los que la llevaron, de que ellos también se habían acostado con esa mujer y con otras mujeres. Pero, como hace la sociedad, tiran la piedra y esconden la mano. Sabemos que no vamos a decir nombres específicos, pero se ve constantemente en los ministros, en los presidentes y demás seres que pertenecen a las autoridades haciendo cosas y tratan de condenar a otros que posiblemente no están haciendo tantas cosas. Hay gentes que se roban una gallina, y con esto no estamos patrocinando el robo, ni me estoy desviando de la pregunta. Gentes que se roban una gallina y la condenan por 2 o 3 años. Y la mayoría de los políticos no se roban una gallina, se roban centenares de millones y andan libremente. Los venerables maestros por traer esta luz son perseguidos en todos los países. En cambio, los distintos dueños del mundo que se consideran ellos andan libremente y asesinando a la humanidad. Los maestros, humanidad, y por venir a salvar a la humanidad, los persiguen y los buscan como delincuentes. Entonces, ellos primero aplicaron dentro de ellos mismos lo que iban a enseñar y se prepararon se prepararon para enfrentarse a lo que irían a sufrir en el futuro, porque tenían la inteligencia, la conciencia, el dinamismo y el entusiasmo para no declinar y seguir adelante. Facility, somos buenos oradores afuera, pero en la casa no tenemos la paciencia ni el amor, ni la comprensión con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Somos guaches, patanes, brutos.
En cambio, estos seres, hablando de los maestros, que ellos fueron luces dentro de sí mismo, dentro de sus casas y fuera de sus casas. Pero muchas veces nos afuera alumbramos como los soles que se ven en las costas, que desde que nace el sol hasta que se mete caliente. Pero en cambio en sus casas nadie los quiere porque no tienen el sentido de pertenencia, de practicar ni siquiera ni una palabra de las centenares que dicen. De eso son los fariseos y de eso está lleno el mundo. ¿Qué tenemos que hacernos? Primero revise, cuestiónese. Si hoy maltraté a mi esposa verbalmente, pues debo de doblegarme, inclinar mi cabeza y de pedirle perdón, más no seguirla tratando como la estoy tratando, porque ella no es mi hija, aunque me la haya Dios dado ya creada. Debo de tratarla con el respeto, el amor y la educación de que merece toda una dama. Y en caso de la dama con el varón lo mismo, todos merecemos respetos. Si nosotros queremos que los demás nos respeten, tenemos que respetar a nuestros hijos, esposas, respetar a nuestros padres y a nuestras madres y a nuestros hermanos. Pero muchas veces que el que habla de respeto afuera desconoce el respeto porque él nunca lo ha practicado. ¿De qué valdría decirle yo que hagan el recibicierto el día cuando en realidad si nunca lo hago? ¿O de qué me serviría a mí decirle y hablar de armonía, hablar de la pareja y hablar del comportamiento de soltero o cuando le paso peleando con mi esposa? Eso sería absurdo, sería una mentira, porque estoy hablando de lo que no estoy. Por eso es que nosotros afuera alumbramos y adentro somos tinieblas. Mas Dios, que es la luz permanente en ti, primero alumbra dentro de sí y luego alumbra en su casa y su casa estará alumbrada. Que los hechos valen más que 1000 palabras. Un hecho, si el esposo o si el muchacho no se ha emposado con la muchacha, ni la muchacha con el muchacho, hacen un acuerdo de ayudarse mutuamente. En una doctrina que dimos hace ya como un mes, que se explicaba de los cuerpos existenciales. Ahí estábamos explicando los días que corresponden a la Eva y los días que corresponden al Abba. ¿Cómo debemos de comportarnos como hijos, como esposos, como civios, como hermanos, como padres y como todas estas cosas? Yo tengo que saber, tener conocimiento cómo es el comportamiento de un hijo, para tener la experiencia viva de cómo corregirlo, porque conozco cómo es la verdadera educación de un hijo. Y por lo tanto, si yo soy buen hijo o si alguien de los que me está oyendo es un buen hijo, una buena hija, estamos seguros de que sus hechos hablarán por él. Estamos seguros que ese hijo y esa hija, el cual está cumpliendo los principios fundamentales de un verdadero hijo, estará en la boca de los demás y lo mirarán como un excelente hijo, y ese hijo será un buen padre porque vivió la experiencia. Pero muchas veces nos queremos llegar al público y que el público nos ve y nos oye como grandes, pero en realidad la grandeza solamente es superficial, como el que hace un castillo de naipes, cualquiera brisa la tumba. ¿Por qué? Porque no tiene bases de lo que se está contando. Mas aquel que alumbra dentro de su casa
que está dispuesto a ayudar a su esposa en la forma que le sea posible, en la comprensión, con paciencia, ayudarle a preparar la comida, si es posible lavar la ropa. Y la Eva lo mismo, es una luz que está alumbrando sin necesidad de abrir la boca. Cuando un hijo se comporta en lo que estamos diciendo, es un hijo excelente. Cuando un padre sabe educar el hijo a la hija o ayudar a la esposa, es un verdadero padre, que no solo Inti es padre para sus hijos, para sus hijas o para su esposa, sino que para cualquiera que le puede solicitar ayuda. Muchas veces nos vamos donde los consejeros para que nos ayuden, pero sucede que esos consejeros tienen problemas con su familia. De pronto sus mercedes conozcan que algunos médicos, vamos donde el dolencia y el médico tiene posiblemente gastritis o tiene osteoporosis o tiene un tumor, un cáncer o diabetes o de cualquier otro trastorno. Porque son cosas superficiales. Quiero que los demás tengan salud y él no sabe curarse la salud de él mismo. Y nosotros tenemos que tener el conocimiento de solucionar los exiges de afuera, porque sabemos solucionarlos de adentro, lo que está dentro de nuestro pensar y dentro de nuestro sentir. Nuestra casa es un ejemplo, tanto en los hijos, tanto en las hijas como en las demás familias. Y por donde vamos, nuestros hechos están hablando por nos. De lo contrario, no estamos practicando lo que en realidad queremos que llegue, porque somos una situación bastante dura, porque estamos hablando de una cosa y estamos un dicho que se dice por ahí vulgarmente: lo que escribe con las manos lo borra con los pies. O sea, lo bonito que se dice con la boca, con la palabra, quizás con el trajeo o quizás con las pinturas o con el carro, lo está dañando en su casa. Y la mayoría sucede esto, que con nuestros hijos no dialogamos, ni con nuestras hijas. Los amigos de los hijos y las amigas de las hijas son gentes extrañas, pero si el padre y la madre tuvieran el conocimiento de cómo ayudar a los hijos cuando hay un cambio hormonal, estamos tan seguros y estemos seguros que somos las luces que queremos que siempre esas luces, las llamas crezcan, no apagarlas. La mayoría de los padres y de las madres no tienen toda la confianza con los hijos. Se guardan muchas cosas porque no tienen el conocimiento exacto de cómo ser un verdadero padre, de cómo ser una verdadera madre. Y como no hay verdaderas orientaciones dentro de nos defendemos, como decía el maestro Samael, aún peor. El sabio se defiende dando sabidurías y el patán se defiende dando patadas. Por eso los padres tratan cruelmente a veces a los hijos y los hijos responden lo mismo cruelmente. O sea, como ambos son patanes, se defienden a las patadas, a los golpes, a los insultos, a los malos tratos. Si hubiera sabiduría en ellos, se defenderían dando sabiduría, dando grandes ejemplos y demostrando con lógica los errores que se cometen. Eso es alumbrar primero en mi casa y luego alumbrar afuera. No necesito, porque lo que está dentro, ese resplandor alumbra no solo a Inti, mi casa, el barrio y posible Inti más allá del barrio donde vivo. Por eso es muy importante de que nosotros nos cuestionemos si hoy estoy hablando tal cosa, hacer
una revisel de lo que dije y posiblemente en esas palabras mi esposa no cometió el error, lo cometí yo. O en caso de la esposa, cuestionarse y revisar lo que hizo. Y toda la culpa se le echó el esposo, pero en realidad al revisar la culpa la tuvo ella. Y así es cuando se empieza a alumbrar aquella oscuridad, la cual se había vivido durante mucho tiempo. Lo mismo los hijos y lo mismo las hijas, o lo mismo el orador, el cura, el pastor o el consejero deben primero revisar en su casa si en realidad hay armonía, si en realidad el orador ha hecho que su familia cambie, es un buen orador. En realidad, el orador no ha llegado a donde su familia estamos pensando y podemos afirmarlo de que hace falta que practique más lo que él mismo está hablando. Ese sería una especie de fariseo que quiero que el mundo cambie, pero yo no conozco ni sé cómo cambiar porque no estoy en condiciones de ayudar a mi familia, como si mi familia no valiera nada, como si mi familia no sirviera para nada, o como si mi familia estuviera realizada. Muchas veces esto se ve en la sociedad y también a veces se ve en los practicantes de la doctrina. Somos buenos oradores, pero malos practicantes. Venerable Mahatma Goswami, venerable maestra, esta ha sido mi contesta. Esta ha sido mi contesta a su inquietud. Y si le preguntamos a su merced si ha entendido lo que le hemos explicado, si quiere más ampliación de este tema, con mucho gusto lo haremos, porque lo que queremos es que en realidad hayan soles sobre esta esfera, que las tinieblas se alejen para siempre, primera inti de nos, luego de nuestras casas y luego de la sociedad, porque no está bien de que nosotros tenemos 6, 8, 10, 15 o 20 años de estar casados y en los primeros días empezamos con las discordias y hacen 20 años y seguimos con los mismos bochinches, con las mismas peleas, con las mismas acostadas tardes, con las mismas comidas a deshoras. Todo eso son tinieblas porque yo no puedo cambiar a los demás sin que yo cambie. Los maestros fueron bastante claros y precisos y concisos. Ellos eran los primeros que se levantaban. Como todo padre, eran los últimos que se acostaban. Durante las 24 horas o el tiempo que estaban levantados física inti, eran un ejemplo, eran luces por donde andaban, eran la conciencia pura, y no siendo seres humanos, seguidores de ellos, pueda que no seamos iguales a ellos, pero en un gran porcentaje debemos de llevar el ejemplo de ellos. ¿Cuál es? Alumbrar dentro de mi casa, revisar si no estuve en condiciones hoy de ayudar a mi mamá, pues en el día de mañana lo tengo que superar. Si el esposo hoy no estuvo en condiciones de ayudar a su esposa, mañana lo puedo hacer mejor, o la esposa o viceversa, porque un hogar no solamente se sostiene con la mujer, ni solamente se sostiene con el esposo. El hogar se sostiene con la Eva y el Aba, porque ambos son una ayuda mutua entre el uno y el otro. Un hogar no solamente se sostiene por los padres sin que los hijos colaboren. Todo es una unidad. Entender de que una construcción de un edificio no solamente se hace con arena, pues sabemos que son varios elementos, principal la varilla, el alambre, la puntilla, luego la arena, la piedra, el cemento y el agua.
se condensan y forman las bases de esa construcción. Así debe ser un hogar, pero como actualmente no hay bases fundamentales, no está una construcción sólida. Y puede ser el hombre ilusionado de la muchacha o la muchacha ilusionado con el muchacho, pero no hay una verdadera conciencia de lo que deben de hacer el uno para el otro. Lo que hay es una satisfacción, un deseo, una morbosidad. Cuando esto se pasa, aparece la realidad y lo más fácil es cada uno salir por su camino. Qué tristeza, porque en realidad de esto está lleno el mundo. Así es que primero vamos a alumbrarnos y alumbrar, y si nos tenemos ese calor de la espiritualidad dentro de nos, ese calor de la espiritualidad lo vamos a llevar a nuestra casa, con nuestros hermanos, formas, con nuestras familias, para que se den cuenta que eso es lo malo y que es lo bueno. Buscar la forma de que ellos entiendan. Sí puedo exponer grandes temas ante un público, ante una sociedad que quiere y anhela un cambio. Muchas veces esto se ha visto que uno dice cosas importantísimas que relumbran, pero vayamos un tiempo a vivir a esa casa donde vive el orador y nos daremos cuenta que es un caos. Esta es mi contesta, venerable maestra, y le pedimos a su merced cómo fue oída y si le ha quedado clara la contesta que la pregunta que su merced nos hizo con la contesta que le hemos dado. Adelante, venerable maestra, le estamos oyendo. Gratísimas, maestro. Siempre su merced dándonos muchos consejos de mucha utilidad para nuestra existencia. Gratísima por la enseñanza. Y sí, maestro, me ha quedado claro. Bueno, maestra, gratísimas, porque gratísimas a su merced, a su pregunta, a su inquietud. También los demás que estábamos oyendo nos alicertamos con su valiosa inquietud que nos ha hecho reflexionar ante las cosas que a veces hacemos, que sonreímos afuera y en la casa no le hablamos a nadie, que afuera vivimos cantando y adentro ni los perros nos quieren ver, porque hasta la mala imagen que tenemos, que hasta los gatos se meten debajo de la mesa, los perros se van corriendo por allá para el último rincón de la casa y los hijos y las hijas y las esposas no encuentran dónde meterse. Y si es en el caso de la madre, es lo mismo. Entonces, merecemos cambiar esas conductas, esos comportamientos o comportamientos. Cuando el ser humano desconoce como el mundo común y corriente, y si él reflexionara, se cuestionara, pues mejorarían las situaciones. Pero muchas veces se entra a una institución religiosa, no importa cuál sea, con ese propósito, pero él no revisa de que el mal no está afuera, el mal está dentro. Mientras una linterna no se encienda, mientras una vela no se encienda, la persona vivirá en oscuridad. Por eso la humanidad vive en oscuridad, porque ni siquiera sabe que, ni siquiera se ha dado cuenta que es que no sabe. Por eso menestemos ser esas luces y alumbrar, tener la misericordia, tener la paciencia y la comprensión, que en mi casa, en mi familia, donde mis padres, fue donde me criaron, qué bonito sería de ahí en adelante crecer y hacerlos crecer a ellos, pero me preocupa por lo externo.
Me preocupa por lo externo y no tengo la misericordia de llevar la luz a lo que hay en mi casa y de organizar todo. Esto menestemos con urgencia hacerlo. Adelante, venerable Mahatma Teil, con lo que sigue, su merced. Si quiere, pide reportes o solicita preguntas. Al fin, su merced, ¿cómo fue oída lo que la contesta que le dimos a la venerable maestra Wesemay? Adelante. Bien, maestro, gratísimas. Se le oyó fuerte y claro la contesta a la pregunta de la venerable ser. Por aquí tenemos una pregunta, maestro. Dice, buen día, buen dinero, buena salud. Maestro, ¿por qué Dios permite que sus enviados sufran tantas persecuciones? Bueno, pobreza, sacrificios y sufriciertos, gratísimas. Esa pregunta la hizo la Mahatma Iji. A la venerable Mahatma Iji. Bueno, Sí. Venerable Mahatma, le preguntamos cuántos se han seguido conectando. Diez seres, maestro. Bueno, esperamos 10 seres en 10 casas que estén llegando estas palabras, nos están ayudando mucho. Bueno, entonces vamos a contestarle a la venerable Mahatma Iji lo que ella nos pregunta. Venerable Mahatma y venerables seres que estamos oyendo la clase de este día. Dios es un Padre. Tratemos todos de revisar cómo es un padre. Por muy malo que sea el hijo o que sea la hija, el padre siempre lo va a cuidar y lo va a proteger. Que a veces tiene que tratarlo duro, sí, pero él es el padre y tiene la responsabilidad. Dios nos creó y cuánto de que nosotros mejoráramos, no para él, sino para nosotros mismos, porque muchas veces vi al maestro Kelly Unseus llorar por las violaciones, por el comportamiento de nosotros mismos. Y ese cierto comportamiento de nos, no solamente nos está perjudicando a nos, sino que está perjudicando a las demás criaturas que se encuentran alrededor nuestro, perjudicando a la naturaleza, perjudicando la misma creación, porque cada ser humano, en vez de ser una luz, es un estorbo, y teniendo 10 o 15 hijos, que los hijos, en vez de ayudar al padre, son estorbos, ese padre sufre, esa madre no reposa, pensando en los hijos, pidiéndole a Dios que le proteja a sus hijos, siendo los hijos borrachos, parranderos, mujeriegos, tramposos, asesinos, ladrones y todas esas cosas. Él sufre. Entonces Dios viene a sufrir porque con su sufrimiento está ante la ley interviniendo para que no destruya a una esfera o no destruya a una humanidad perversa y degenerada. El maestro Samael aún peor. Él vino a luchar por una humanidad perversa y degenerada. Y vio que la humanidad no respondía, no era digna, no había nada que salvar. Esto lo saben los estudiantes de la Gnosis y en muchos libros quedaron escritas
esas palabras que lanzó la esfera por 3 veces al abismo, al abismo, al abismo. Pero el maestro Keliun Zeus, sabiendo que no había nada, se vino cuando no había nada que salvar, o sea, la tierra totalmente estéril. Pero él vino siendo el mismo Dios, siendo la misma ley, a buscar las formas. Y nunca antes en la historia de la esfera había habido la forma de salvar a los demonios, como en esta época se están sacando demonios de los abismos. Nunca antes sobre la esfera había habido tantos seres develados. No es que seamos dignos de tener un dragón, un Mahatma, un maestro, o de tener cualquier de los seres de otras esferas que nos han develado. Solamente en esta época, porque el propósito de ellos no es solamente salvar a uno, es salvar a toda la esfera con todas las especies que hay sobre la esfera. Y todo ese sufrimiento que los Mesías, que Dios mismo con conciencia viene a sufrir, viene a ser de la humanidad, de seres perversos, seres llenos de sabiduría, se meneste mucha valentía, pero para esa valentía meneste pagar. ¿Y cómo paga? Con su sufricierto. El maestro Keliun Zeus se levantó en la nada. Así si buscamos en la historia del Cristo fue lo mismo. O si buscamos en la historia de cualquiera de los sabios en otras épocas, quizás conocen la historia de Abraham, de su hijo Isaac, de Jacob, a dónde fue lanzado el hijo, los menores de Jacob, que fue José, qué fue hecho de Salomón, o cómo sufrió el Cristo, o qué fue hecho de Moisés, a dónde fue a tener Moisés, qué fue la vida de Moisés. Y así son la mayoría de los Mesías, desde que vienen, como dije en el inicio de la introducción. Aquellas luces desde que llegan a luchar contra los vendavales para que no las apaguen, a luchar con las aguas para que no le mojen la mecha, a luchar contra los y temblores. Vamos a hacer una pausa y le vamos, por aquí me vinieron a buscar por alguna emergencia, entonces vamos a dejar aquí a la venerable maestra Vespa que ella continúe al frente de esta conferencia y pedimos un reporte. Venerable Mahatma Esteil, ¿cómo nos está oyendo hasta ahí? ¿Hasta aquí? Hasta aquí fuerte y claro, maestro, y claro que sí, estaremos atentos con la venerable maestra. Venerables seres, que tengan muy buen día, buenas Magda. Dios les guarde y gratitud por esta oportunidad. Quedan en buenas manos y nos estaremos oyendo el sábado de 3 a 5 y el día domingo que viene de 8:30 a 10. Quedan con la maestra Vespa. Hasta pronto. Hasta pronto, maestro.
venerables seres, entonces vamos a esperar a que entre la maestra Vespa. Demos unos conciertos en lo que ella se puede ubicar. Excelente día para todos. Les saluda la maestra Vespa. Gratísimas por esperarme. Cuéntenme cómo han estado. Excelente día, venerable maestra. Le saluda Hectake. Muy bien, por aquí en Mexvideo. Se le oye fuerte y claro, venerable maestra. Me alegra mucho. El maestro Gabogondo estaba contestando la última pregunta de por qué Dios permite que sus enviados sufran tantas persecuciones, pobrezas, sacrificios y sufrimientos. Es esa la pregunta que está resolviendo, ¿verdad? Así es, maestra. Bien, entonces voy a dar un porte al respecto de esto. Cuando se le reportaron a su merced, hasta ahí había sido entendido todo, ¿verdad? Le pedimos el reporte a la venerable Mahatma Iji, que fue la que hizo la pregunta para ver si fue entendido hasta donde quedó el maestro. Adelante, venerable Mahatma. O algún otro ser que quiera dar soporte si fue entendido lo que el maestro ha contestado. Al parecer la venerable Mahatma Iji no está en la llamada, debió tener algún exige, y si no, algún otro ser que quiera dar su soporte o si fue entendido hasta donde dejó el maestro, adelante. Maestra, muy buen día, maestra Vespa, y a todos los seres. Maestra, Muy buen día. sí, con Yesterday, maestra. Qué gusto saludarlo, venerable Yesterday. Sí, gratísima a su merced por tenerla aquí en este día. Maestra, lo que, pues acá desde Villaurbe, pues fue entendido lo que hasta el momento antes de retirarse el maestro a sus labores, a la menestencia, se oyó fuerte y claro y fue entendido. Estamos atentos a oírla. Esperemos que el ser que hizo la pregunta se encuentre o si se ha salido de comunicación pueda interactuar o pueda reconectarse de tal manera que también pueda oír la contestación de parte de su merced. Gratísima, estamos atentos a sus palabras, maestra. Y gratísima por tenerla en esta comunicación. Gratísimas a sus mercedes por recibirme. Les pido el favor si alguien puede buscar en la Biblia el primer memorario del libro de Job para ayudarnos a sustentar un porcentaje de esta contesta que sobre este tema se va a ampliar. Cuando alguien lo tenga ya, por favor, se reporta. Mientras tanto, les voy hablando. Sucede de que Job era rico, tenía demasiadas riquezas. Y en la Biblia narra de cómo se reunieron todos los hijos de Dios. Y entre ellos llegó Satán. Entonces le dice Dios, has considerado que no hay otro varón como él en la tierra, por lo justo, por todo lo bueno que era Job. Entonces Satán le contestó, me licencia que no se los digo exactos, por eso quería que revisara a alguien en la Biblia, el primero de Job, el memorario 1 de Job, donde él le dice,
donde Satán le dice Sí, de que maestra, lo... ya Cuénteme. tengo aquí el primer libro de Job. Por favor, lees el primer memorario. Memorario 1. Sí, es exactamente, maestra. ¿Me confirma, me hace el bien? Por favor, me lee memorario 1. Hubo un varón en la tierra, licencia. Hubo un varón en la tierra de Uz, llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, y temoroso de Dios, y apartado del mal. Y naciéronle 7 hijos y 3 hijas, y sus haciendas eran 7,000 ovejas, y 3,000 camellos, y 500 yuntas de bueyes, y 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón grande más que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en 7 provincias del rey. Licencia. Cada uno en 7 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purín en sus tiempos señalados, según les habían sustituidos Mardocheo judío y la reina Esther. Y como habían ellos tomado sobre sí y sobre su simiente para conmemorar el fin de los ayunos y del clamor. Licenciame, maestro, creo que está leyendo otro libro. Libro de Job. Por favor, revise. Job. Dice el libro de Job, de pronto fue primera, no es cierto. Empezaste leyendo bien, pero de pronto al pasar la página se te vinieron hojitas. Revisa a ver qué pasó. Ya. Sí, maestra. Licencia, hubo una... a la lectura pasé a otro verso, maestra. Hay licencia. No, pues siquiera nos dimos cuenta. Sigue, por favor. Sí. Entonces, retomo, maestra. Usted Por me dice favor. hasta qué verso. Ibas en la primera página, bien. Ahora cambias a la segunda página para seguir terminando el primer memorario. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y envidiaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y santificados y levantóse de la mañana y ofrecía holocaustos conforme el símero de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y un día vinieron los hijos de Dios. Ahí presten atención, por favor. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Continúo, maestra?
Por favor. Y respondiéndole Satán a Jehová, dijo, teme Job a Dios de balde. ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todos los que tiene en su alrededor? Al trabajo de sus manos han dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca a todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. ¿Seguimos, maestra? Sí, hasta el 12, por favor. Y dijo Jehová a Satán, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán de delante de Jehová. Gratísimas, maestro. Bien. Gratísima su merced, maestra, por compartir. Gratísimas, maestros. Entonces, ojalá ya esté en comunicación otra vez la Eva que hizo la pregunta. Con este texto de la Biblia, quiero que evaluemos el otro lado de la pregunta. Si ella pregunta con respecto a los desposeídos, a los que se sacrifican, a los que hacen todo esfuerzo, vemos ahorita a Job, que Job, el sacro de la paciencia, paz y ciencia. Miremos su historia tan hermosa que teniéndolo todo, todos los bienes que tenía, todo lo que había hecho y era recto y justo. Sin embargo, Satán vino y lo tentó. Claro, quien obra bien, como dice Satán ahí, dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Todo lo que Job tenía, Dios se lo protegía, pero si él es justo, si él es recto, porque él iba a ir mal en la vida. Pero lo que es la envidia, la cizaña, los sentimientos negativos que Satán en cada uno de los que están alrededor, porque Satán se mete en cualquiera de los cuerpos. Por eso es que nos toca estar vigilando en todo cierto nuestros actos, nuestros pensamientos, para que no venga Satán a dañar lo espiritual que estamos buscando. Entonces aquí le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado a él y a todo lo que él tiene? Al alto de sus manos has dado bendición. Bendice él, por tanto sus bienes han aucertado. Entonces es ahí donde Satán incita a Dios diciéndole, pero pruébelo a ver si es verdad. Quítele todo lo que tiene a ver si no le blasfema, a ver si no se va contra Dios. Entonces, Job pasó la prueba. Con todas las cosas que Satán le hizo, nunca dijo algo contra Dios, sino que dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré. O sea, aprendió a desprenderse. Cuando nosotros como humanos nos apegamos fácil a las cosas, Job sabía que todo lo que tenía, lo tenía porque Dios se lo había dado y él lo administraba. Ahora ya revisemos si de pronto la Mahatma está ahí, la que hizo la pregunta. Pregunto así, ¿sí está? Para continuar. No, maestra, ella no está, Bueno, pero se tiene la grabación y después ella pudiese oír la contesta. bien. Entonces, veamos el otro lado. ¿Cómo viene el maestro Samael en esta época? ¿Cómo vino el Cristo también hace 2026 heliocrones? Vino en la pobreza, pero como dice el maestro Samael, que él le agradece a Dios, le da gratitud a Dios por ser hijo del pueblo. Cuando el maestro Kelly le dice que le perdone porque nació en la pobreza, él dice que no tiene que perdonarle. Entonces es hermoso porque uno revisa
en las gentes. ¿Puedo seguir? Adelante, maestra. Uno revisa en las gentes que están a nuestro alrededor, encuentra cómo los desadaptados sociales reniegan y echan la culpa que si hubiera nacido en una cuna, que si hubiera nacido en tales condiciones, entonces su situación no sería la misma. Es decir, se fueron resintiendo, se fueron llenando de rencor, fueron albergando sentimientos negativos. Y eso lo que hizo fue alejarlos más de Dios y fue llenándolos de una actitud pesimista que los fue llevando al fracaso. No supieron laborar sobre sí mismos. Esa triste situación que vemos en los desadaptados sociales, diría uno, pero bueno, si el maestro Samael no nació en la riqueza, debería tener esos sentimientos negativos dentro, pero como lo que significa su simbre, deseo de Dios, se sobrelevantó, se sobrepuso a todas esas situaciones negativas y en cambio aprendió a dar gratitud por la vida, por los padres grandiosos que le tocaron, que si no le dieron riqueza, sí lo enseñaron a laborar, sí lo enseñaron a valerse por sí mismo, sí le enseñaron y le ausiertaron la presencia de Dios en su interior y lo forjaron en lo que tiene que ser un gran luchador que viene a darnos la libertad a todos los que querramos regenerarnos. Entonces, es hermoso revisar en este mosierto otra vez la pregunta que hace. ¿Por qué Dios permite que sus enviados sufran tantas persecuciones, pobrezas, sacrificios y sufrimientos? Dios hizo la creación y la hizo perfecta. Fue Satán el que se llenó de defectos y nos arrastró un montón que descendimos de los cielos. Ahora Dios, con el amor inefable con que nos hizo, sigue entregando ese amor y no ha acabado con los rebeldes, sino que sigue extendiéndonos las magdus para que otra vez recuperemos nuestra posición de hijos de Dios. Y es ahí donde seres sacrificados, seres tan grandes como el maestro Samael, como el maestro Keliun, dicen, vamos a rescatarlos, y vinieron por nos. Ellos aquí no tienen nada que pagar. Esta tierra, como decía en la lectura del primer libro de Job, del primer memoradium de Job, esta tierra le pertenece a Satán. Por eso Satán se la ofreció al Cristo y le dijo, todo este reino te daré si de rodillas me adorares. Porque esta tierra es ti, que eres tú, erras, tu error. Esta es una esfera cárcel. Aquí, como dice el maestro Samael, la tierra es el cielo de los infiernos. Somos la esfera donde se limita. Los que siguen descendiendo, donde van a la parte más inferior, es decir, si es el cielo de los infiernos, en el cielo, ¿quiénes están? Los más buenos. Entonces aquí están los más buenos de los demonios, y aquí fue donde nos encontró Dios. Y Dios desea sacarnos de este valle del Sansara o del valle de Josafat, y por eso trae de los soles, de esferas muy superiores, del mismo absoluto, trae a la tríada sacra. Viene el maestro Kelium Zeus Induceus, viene el maestro Samael Joab Bator Weor. Vienen aquí a sacarnos hacia los soles si deseamos hacer el cambio,
si asumimos ese deseo de Dios dentro de nuestras viterias. Entonces, cuando el maestro Samael Aun Weor, en la existencia anterior, vio cómo quedó la esfera, vio hacia dónde íbamos, dijo, rodará al abismo, lo decretó. Y el amor de Dios es tan grande que aparece el maestro Kelium Zeus y se viene para acá, para esta esfera, después de que había sido mandada al abismo, porque ya no había nada que rescatar, y viene el maestro Kelium, se viene desde allá, desde el absoluto. Lloran los ángeles al ver que un enviado tan grande viene, porque si este es el cielo de los infiernos, tratemos de imaginar que alguno de sus mercedes, que sea papá, va a mandar a un hijo a un abismo. Cuánta angustia de saber que puede ir a un lugar donde pueda peligrar su viteria. ¿Cuántos han venido de los cielos grandes enviados y aquí han quedado atrapados? Así que ellos conocen el gran riesgo al que se someten. Sin embargo, ese sacrificio tan grande que hizo el maestro Kelium de venir a rescatarnos sabiendo que ya habíamos sido declarados que fuéramos al abismo, no se queda solo en venir, sino que en sus lomos, de sus lomos, después viene el maestro Samael Joab Bator Weor a continuar esta obra salvadora que está caracterizada por la castidad, otra vez recuperar la energía genética. Entonces viene el maestro Kelium como gran luchador que se abrió camino, que saben bien cómo fue su vida de esforzada, y a los que no la saben les recuerdo un pedacito. El maestro Kelium, siendo el hijo mayor de la maestra Tránsito, por desencarnar su padre a tan corta edad, a él le tocó, al maestro Kelium Zeus, como Luis Gustavo Morales Sierra, le tocó asumir el papel de padre de la familia, de conseguir el sustento para toda esa familia. Y luego, ya cuando forma su pareja con la maestra Afrodita, en los estados de pobreza en que estaban, siendo el maestro Kelium un gran triunfador, un gran campeón que logró abrirse espacio y ganó premios a nivel Colombia, él sigue viviendo en condiciones económicas bajas. Pero todo esto es para enseñar al maestro Samael a forjar un futuro. Los grandes luchadores han llegado y se han ido forjando, viendo y probándose a sí mismo que estando en situaciones duras, siguen haciendo la voluntad de Dios, siguen con esa intensa luz de Dios en su interior, iluminando su existencia y entregándole esa luz a los que hemos estado a sus alrededores. Entonces, ahorita esta persecución, ¿por qué se da? Porque dicen la verdad. Y a Satán no le interesa la verdad. Durante más de 2000 años, como es la fecha del mundo, la mayoría de los que estamos hoy en este pueblo vivíamos en unas farsas, en una mentira, donde nos fueron adormeciendo la mente, despertándonos un dato de Dios, pero haciendo unos actos que eran opuestos a la voluntad de Dios. Hicieron muchos engaños y el maestro Kelium y el maestro Samael ahorita vienen a destapar esa verdad que durante tantos siglos en los libros, en la religión, en todos los estamentos sociales había quedado sepultada porque eran los intereses del que tiene el poder. Entonces, por ellos venir a entregar esa verdad,
por eso los persiguen. ¿Y cómo los persiguen? Incriminándolos de un montón de delitos que los que lo hacen son los malvados. Y esa es la forma como hacen: engañar, mentir, comprar gentes que declaren cosas que no han pasado. El maestro Kelion y el maestro Samael, por amor a Dios, vienen a rescatarnos y siguen luchando por entregarnos esta verdad, aunque les cueste esa persecución. Han vivido en pobreza porque ellos no vinieron por dinero. Ellos saben que somos seres duales, que tenemos espíritu y tenemos materia, que ellos se han esforzado en convertirla en viteria. La mayoría se mete en el mundo y el mundo lo absorbe, que hay que tener internet, que hay que tener carro, que hay que cambiar de un estatus social, que ya no se puede vivir en ese apartamento o en esa colonia, ya hay que cambiar a otro lugar porque vamos teniendo una apariencia social. Pero tristemente se opaca la luz hacia el alma. Entonces, el que vive en la pobreza, sabiendo manejar ese equilibrio, es decir, no soy más porque tengo tal dinero, sino Dios me dio ese dinero para administrarlo. Así que aprendo a renunciar a aquellas cosas superfluas y asumo son las cosas espirituales, las que me van a permitir lograr encontrar cuál fue el motivo de que Dios me diera la oportunidad en este viaje de llegar a esta esfera. Y a eso fue que vinimos, a evolucionar. Entonces vienen desde la pobreza para irnos mostrando a aquellos que se sientan desvalidos, aquellos que se sientan que de pronto porque Dios a él no le dio y a aquel le dio, mire que sí se puede levantar. O sea, nos van dando ejemplo y nos va mostrando cómo no se albergan esos sentimientos negativos, sino que se aprende así como dice una canción que ojalá la oigan, Hombre, de José María Napoleón. Hombre, si te dices hombre, no detengas tu jorciada, o harás de esta tumba, o harás de esta vida tumba y de la tumba morada. Si has de tener una flor, tienes que cuidar la espina. Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría. No le pidas al Señor, hombre, que te dé una casa. Agradécele mejor que tienes vida y trabaja. Y siguen otros versos muy bonitos donde nos muestra de que nosotros tenemos que valorar y darle gratitud a Dios por tener vida. Y que a cada uno donde estemos es porque desde ahí tenemos que surgir. Y en el caso de nuestros guías, ellos no tienen que surgir desde ahí, porque ellos no tienen deudas, ellos no cometieron delitos, vinieron fue a ayudarnos, pero vienen es dándonos ejemplo de que sí podemos levantarnos, de que sí es posible surgir, de que sí es posible limpiarnos, así como el Cristo cuando nos relatan lo que pasó, que cayó 3 veces, la primera caída cuando llevaba la cruz, la segunda y la tercera caída, son formas representativas de mostrarnos que aunque estemos caídos, no nos quedemos en el piso, que podemos levantarnos. Nuestros guías hacen sacrificios y los van a seguir haciendo, porque ellos vinieron, fue a darle este sacro loor, esta sacra ofrenda a Jehová de salvarnos, de levantarnos. Así que por eso ellos sufren estos sufriciertos. No deben nada, pero nos tienen demasiado amor, que hasta su vida, como una vez me decía el maestro Samael, que yo le decía, pero ¿por qué se dejó matar? Porque el maestro Samael fue el mismo Cristo.
y en alguna ocasión que estuve de escriba, a mí me dolía como, ¿por qué tuvo que dejarse matar? Si la vida es tan valiosa, si el triste pago que damos los humanos es que olvidar los sacrificios de ellos. Entonces él me decía, el maestro Samael me dijo esa vez, sí, y si me toca volver a entregar la vida, vuelvo y la doy. Es decir, son seres demasiado comprometidos con la labor de sacarnos de aquí, de regenerar, porque ellos dicen que no descansarán hasta que no liberen al último de todos los que fuimos presos por Satán. Así que nos toca es aferrarnos a que hay seres tan grandes que entregan todo por nos y buscar pronto evolucionar, hacer el cambio y dar una mirada a lo que ellos hacen para pensar si estoy compensando en algo todo el esfuerzo que ellos hacen, cuánto son perseguidos, de qué forma los estoy persiguiendo. Esas formas en que se administra mal lo que tenemos, ¿estará bien administrarlo así? ¿En qué forma estoy compensando? Si estoy ayudando a la obra de Dios para que esta doctrina se multiplique, entregando los diezmos que en verdad le corresponden a Dios. ¿O todavía hay intereses mezquinos donde me guardo un porcentaje de lo que en verdad gané? Esos sacrificios que ellos hacen, revisemos. Se justifica esos trasdíos, esas formas que a veces ni se aliciertan, buscando recuperar un pueblo. Y este pueblo que nos han entregado una enseñanza durante tanto tiempo, ¿en verdad sí la estamos valorando, sí la estamos viviendo? Ese es mi porte, venerables seres. Ya les oigo a sus mercedes al respecto, ¿qué opinan? Adelante, venerables seres. Adelante, si fue oído la disertación de la maestra, la contesta, o si se está teniendo dificultades con el audio. De Porcel de aquí de la fuente Tontilita se le está oyendo muy bien, maestra. Vamos a pedir a los seres que se puedan reportar y puedan dar el porte menester de lo que se ha oído en este día. Adelante. Gratísima maestra Feischpa, un saludo desde El Salvador. Sí se le ha oído fuerte y claro y muy bonitas sus palabras. Gratísimas maestras. Adelante, venerables seres. Bien, adelante, ¿quién más? Bueno, entonces, si gustan, maestro, dejamos hasta ahí ya la conferencia, que esperemos que después la niña que hizo la pregunta diga si tiene alguna otra inquietud y dejamos hasta aquí por el día de hoy. Alguien que haga la oración entonces, Así es, maestro. si no hay más quien converse. Bien, maestra, son las 10:25, entonces estamos sobre la hora. Un varón voluntario de aquí que nos pueda brindar la oracel, venerable Jacob o algún otro varón que esté conectado y nos pueda ofrendar la oracel. Buen día. Buen día, venerable. Adelante.
Buen día, buen dinero y excelente salud para todos los seres que estamos en sintonía. Saludos a la venerable maestra. Es un placer saludarle, venerable maestra. Gratísimas, venerable Jacob. También gratísimas por sus saludos. Siga adelante, bien pueda, le oímos. Y un saludo, venerable maestro Gabo Condo, de mi parte. Y estemos cierto, pues, a darle gracias a Dios por el tiempo permitido. Gracias, Padre Celestial, tú que estás en los soles y que nos permites un cierto más para poder aprender más de tus sacras doctrinas. Gratísimas, venerables seres que colaboran para que nos podamos aprender y ser un poco más sabios cada día y entender todos los misterios de Dios. Gratísimas a los venerables maestros que nos imparten. Dios les bendiga, les ilumine y les guarde y lo lleve con bien hasta sus moradas. Aún. Aún sea, maestro. Gratísimas. Sí. Bien, entonces quedan Bien, invitados el venerable próximo seres. sábado. Adelante, maestra. Bien, gratísimas a todos por su atención. Están invitados el próximo sábado a las 3 para continuar con la conferencia del maestro Gabogón. Gratísimas a todos por su atención. Me alegra sus mensajes. Gratísimas, Yasmín. Gratísimas a todos también. Adelante, Hector. Gratísimas, venerable maestra, un gusto volverla a oír y a todos los presentes por estar atentos a las conferencias y nos estaremos oyendo el próximo sábado. Gratísimas, que tengan un excelente día. Hasta pronto. Hasta pronto.